Dios les bendiga a todos y a todas. Muy buenas noches. Estamos aquí conectados y la intención es participar de este seminario web gratuito en el tema predicación bíblica. Les saluda Javes Naún Parra Muñoz, docente del Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Y bueno, vamos a continuar con este tema que se ha programado para hoy. Ya como han sabido en la invitación, el tema que vamos a estar abordando es predicación bíblica. Voy entonces a compartir pantalla para que podamos disfrutar también de manera visual lo que acá estamos trabajando. Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer, las pueden escribir. La intención es que podamos este espacio de verdad disfrutarlo y pues aprovecharlo al máximo. Entonces, bueno, vamos a compartir aquí pantalla. Bueno, ¿me confirman si se está viendo, por favor? ¿Se ve la pantalla? Sí, señor, se ve muy bien. Ok, perfecto. Entonces avanzamos. Como les dije, este seminario web es sobre predicación bíblica. Y avanzamos. Quiero que por favor alguno de ustedes me lea segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos que dicen. Dice así, segunda Timoteo 4:2. Correcto. Que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Muy bien. Muy bien. Entonces, como se ha leído, predicar es una invitación que hace Pablo en ese momento, pero que realmente es una invitación y un deber que tenemos todos los cristianos, que tenemos todos los que seguimos a Cristo. Y en este caso, Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, hágalo siempre. Cuando se dice a tiempo y fuera de tiempo, hace referencia que uno debe predicar cuando, digámoslo así, hay una situación y uno quiere corregir la labor del Señor. Y hay que predicar también cuando aún no ha llegado a esa situación. Por eso es que los predicadores, los pastores, deben ser muy observadores, prepararse muy bien para entender la situación que está pasando la iglesia, que está pasando el público, el auditorio, para poder llevar una palabra oportuna, que lo dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero entonces, si hablamos de predicación bíblica y de exhortar y de predicar con, pues sí, con, como lo dije ahorita, predicar con prudencia, predicar sabiendo que debemos hacerlo, vamos entonces a revisar unos puntos especiales para nosotros entender algo. Y es, si queremos predicar, debemos entender primero qué es predicar. Porque es que lo primero que tenemos a veces son conceptos que de pronto no son del todo muy claros. De pronto tenemos conceptos que no son del todo claros. Y eso es lo que vamos a ir mirando. Aquí miramos una definición y dice, la predicación se enmarca en el campo del estudio de la homilética, la cual, según este autor, es la ciencia y el arte que trata de la preparación y predicación del mensaje de la palabra de Dios. Asimismo, la homilética ofrece herramientas para tener en cuenta el momento de organizar y trazar un bosquejo para su posterior predicación.
En pocas palabras, cuando hablamos de predicación, hablamos de que básicamente es un producto que se realiza con orientación de la homilética. Y allí dice que la homilética entonces nos da esas herramientas. Esas herramientas. Ahora, hay un concepto que me encanta y es que cuando hablamos de predicar, debemos entender algo y es que mejor enmarquémoslo en el campo de estudio llamado arte de predicar. Y en el arte de predicar encontramos tres elementos: el hermenéutico, el homilético y la oratoria. El primero, o sea, la hermenéutica, responde y ayuda a la pregunta ¿qué predico? Ya que brinda las herramientas para acercarnos al texto y poder interpretar. Dios le bendiga a la hermana que acaba de llegar, bendiciones. El segundo campo, que es la homilética, responde y ayuda en la pregunta ¿cómo organizo? Cuando hemos leído y estudiado la Biblia, deseamos plasmar las ideas para una futura predicación. Y es allí donde la homilética nos ayuda para poder elaborar un sermón. Y el tercero responde y ayuda en la pregunta ¿cómo lo expongo? Es claro que entre realizar un bosquejo y exponerlo existe una complejidad. Por lo tanto, la oratoria nos va a ayudar con herramientas para exponer el sermón que hemos preparado. En este caso, hay personas que son muy tímidas, que saben bastante de Biblia, pero son muy tímidas. Entonces, ¿qué sucede? Que si son muy tímidas, se les puede dificultar, digámoslo así, presentar, exponer, porque son tímidos. Entonces, la oratoria va a poder, digámoslo así, darnos esa guía, esa orientación. Entonces, recapitulemos. Hablar de predicación es hablar de el arte de predicar. Y el arte de predicar sería entonces la hermenéutica, la homilética y la oratoria. Por cierto, quiero antes de continuar, escuchar de pronto de parte de ustedes que me digan una definición de predicar. Atención, no de predicación como producto, sino de predicar como acción. ¿Qué será predicar? ¿Qué creen? ¿Qué han escuchado? ¿Cómo han entendido esta cuestión de predicar? ¿Quién me quiere de pronto dar su opinión? Tranquilos, no está mal, no está bien lo que digan, simplemente es un ejercicio de compartir, tranquilos, no van a ser evaluados. Sería como promulgar algo, ¿no? Predicar es decir algo, pero no de una manera pasiva, sino algo que suene más duro, por decirlo así. Ok, promulgar, bien. ¿Quién tiene de pronto otra opinión, otro comentario? Amén. Es como exponer un tema con un eje central. Pues en el caso de nosotros los cristianos es presentar a Jesucristo a través del Evangelio. Ese, pues para nosotros, ¿no? Predicar. Bien. Poner. ¿Quién más tiene algún comentario? La idea es que participemos, que hagamos este ejercicio, este espacio, algo más dinámico. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos. Comúnmente se ha entendido que predicar es hablar de Dios y su mensaje, lo cual nos ha hecho caer en algunos descuidos. ¿Por qué decimos que hablar de Dios puede hacernos caer en descuidos? ¿Por qué será que estamos revisando que hablar de Dios puede hacernos caer en algunos descuidos? Pareciese que esto es inaudito, ¿cierto? ¿Qué descuido puede haber en que yo hable de Dios? Y aquí vamos a explicar. Cuando predicamos, entendiendo predicar como hablar, expresamos el mensaje de salvación ignorando algunos factores importantes.
siendo estos la causa de no ver, en algunas ocasiones, los frutos de lo que enseñamos o que no se logren los objetivos que nos planteamos. Hablar es un ejercicio simple, solo demanda un contenido, bueno o malo, y una persona dispuesta a expresarlo. Pero predicar es más que ello. No es hablar, es comunicar a los oyentes el mensaje de Dios a la humanidad, el cual consiste en el plan de redención a causa del pecado. Entonces, una idea que podemos tener nosotros es que predicar es hablar de Dios. Y ese hablar consideramos que puede a veces nos caer en descuidos porque, como lo dijimos ahora, cuando uno habla, usted puede hablar hasta solo. Usted puede hablar y no interesarle si el otro entiende. Usted puede hablar y no importarle si el otro escucha. Y a veces eso nos pasa a nosotros como cristianos. ¿Por qué? Les voy a plantear una situación y ustedes me van a decir qué puede ser lo que está pasando. Nosotros vamos a predicar. El líder de evangelismo, o el pastor, plantea y dice, vamos a predicar, y coge la moto o coge su carro y le coloca unas cornetas y empieza a predicar con un micrófono. Hasta allí todo va bien. Pero les pregunto, ¿qué sucede cuando este predicador empieza a predicar y empieza con el carro y la corneta o la moto, el triciclo, a recorrer las calles? Ejemplo, está predicando en un parque y arranca en el parque y avanza, digámoslo así, no sé, unas 3 cuadras hacia arriba, después voltea otras 2 y baja otras. Y en todo el transcurso va diciendo, Dios les bendiga, somos la iglesia tal y queremos predicarles el evangelio. Dios nos ama y mandó a su hijo al mundo, y todo ese trayecto, toda esa exposición la hace mientras el carro está avanzando. O sea que arranca en el parque y la predicación se está ejecutando y avanza 3 cuadras hacia arriba, voltea a la derecha otras 2, se devuelve otras 3, 4, 5 y a lo último, después de 20 minutos, media hora, llega otra vez al parque. ¿Qué sucede con ese ejercicio que se hizo? ¿Quién me puede dar de pronto algo? Amén. Pues el mismo hecho de estar en movimiento, pues implica que la gente no escucha el mensaje completo. Un ejemplo, o sea, escuchan que les dice Dios les bendiga, barrio tal, venimos a predicarles del evangelio y como sigue, y si se devuelve, entonces escuchan y ese fue el mensaje, Dios les bendiga. Y la gente, pero ¿cuál fue el mensaje? Es correcto. A eso quería llegar. Entonces, miren, y eso es porque entendemos que predicar es hablar. Incluso, usted puede de pronto tomar su vehículo, ¿cierto? Sin ir con más personas. Y de pronto, mientras su esposa maneja, usted ir predicando a derecho. O usted ir por la calle y arranca en el parque y usted se va a pie y se va caminando, pero no caminando suave, no caminando rápido. Pasa lo mismo. Ustedes pueden llegar al templo o a su casa y decir, gracias a Dios, cumplí mi parte. Porque miren que a veces tenemos la predicación como si fuera un mandato que hay que cumplir sí o sí, como un requisito y ya. Entonces decimos, yo cumplí mi parte, yo hablé, allá ellos y no se convierten, yo ya salvé mi responsabilidad con Dios. A veces eso es lo que decimos. Pero pasa lo que dijo el hermano. ¿Será que predicamos? Hablamos de Dios, porque hablamos de Dios, no vamos a negarlo. Pero ¿será que predicamos? La persona que escuchó en el parque, Dios les bendiga, somos la iglesia tal, y el caballero que a 3 cuadras escuchó, Dios te ama, y el caballero que a las 3 otras cuadras escuchó, y Dios nos está esperando, ¿será que fueron impactados con el evangelio? Ahora avancemos. Si predicar es comunicar, esto nos demanda estudiar los factores y o elementos de la comunicación. ¿Cómo así? Sí, porque es que si decimos que predicar es hablar, para hablar solo se necesita, pues, valga la redundancia, alguien que hable. Y ya. Entonces,
Cuando nosotros pensamos que solo es eso de predicar y ya, ahí es donde hay una situación, porque no hacemos las cosas como deben ser. Solo lo hacemos por cumplir. Y si lo hacemos por cumplir, eso no da resultados. Puede que dé, pero ya por, mejor dicho, porque esa persona está buscando y Dios de verdad, mejor dicho, pasó a algo especial. Pero por el ejercicio propio de nosotros, muy seguramente no fue. Sigamos revisando. Recordemos que comunicar es reconocer la importancia, no solo del mensaje, sino también del receptor. Prestar atención al contexto y esforzarnos porque el oyente nos entienda. Es decir, cuando comunicamos, nos esforzamos porque el oyente entienda. Y allí en ese interés, revisamos que la predicación, que el mensaje sea entendible, que el mensaje no tenga interrupciones, que el mensaje no tenga obstáculos. Pero cuando nosotros, repito el ejemplo, vamos en el carro diciendo y el Señor viene y va a destruir al mundo, ¿será que un niño está entendiendo eso? ¿Cómo así? ¿Quién va a destruir el mundo? Y hay que arrepentirse de los pecados. ¿Será que los niños saben qué es el pecado? Claro, con el tiempo van aprendiendo, pero ¿será que un niño de impacto que escuche va a entender qué es el pecado? ¿O será que una persona, no sé, ahorita pues puede ser que sí, pero será que alguien ya por el hecho de que escuchó solamente la frase y Cristo quiere salvarte, ya entiende quién es Cristo y salvarnos de qué? Hay que prestar atención. No solamente en que nosotros prediquemos, porque como les dije hace un momento, a veces tomamos la predicación solo como si fuésemos, digámoslo así, como si fuese una responsabilidad, como si fuese algo que toca. Y como toca hacerlo, entonces lo hago no de la mejor manera, sino a como salga. Y allí tenemos dificultad. Entonces, avanzo. ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta? No, hermano, sino, o sea, lo que se está hablando es como de también fijarse en los contextos y, o sea, a quién le va a hablar para que el mensaje sea efectivo. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Samaritan Purs que se especializa con los niños y a ellos tratamos de hacerles ver el amor de Dios de una manera tangible, con un obsequio y pues obviamente le presentamos el evangelio, pero a través de algo tangible. Correcto. Es cierto, hay que crear estrategias, crear puentes, digámoslo así. Entonces, miremos, los factores de la comunicación aplicables a la predicación. Quizás esto sea como un recordar el colegio, ¿cierto? Por allá, cuando en primaria, hace, no sé, 10, 15, 20 años, estudiamos. Y la predicación tiene unos elementos. La predicación tiene unos elementos. Perdón, la comunicación. ¿Cuáles elementos? El emisor. Recordemos que siempre nos explicaron el proceso de comunicación como un círculo, ¿no? Y allí cada persona. El emisor. ¿Quién es el emisor? Quien emite el mensaje. La fuente que lo compartirá. ¿Quién es el receptor? Es quien recibe, quien escucha el mensaje. Mensaje. Es el contenido de lo que el emisor expresa al receptor. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Hablemos del contexto. Es el entorno extralingüístico en el que se desarrolla la comunicación. Bueno, eso es los ejemplos que tal vez en el pasado en el colegio vimos, pero debemos tener en cuenta. Pero para que sea más claro, pues veamos lo aterrizado a la predicación. Y tendremos lo siguiente, que el emisor es el expositor del mensaje bíblico. O sea, usted y yo, el pastor,
el hermano, la persona que va a compartir el mensaje. ¿Quién es el receptor? Es el oyente o grupo de personas que se congregan para escuchar el mensaje, ya sea el vecino que está a su lado, el señor de la esquina, el amigo que usted invitó a culto, en fin. El mensaje, la porción bíblica de la cual se basa el mensaje que usted está comunicando. Y aquí hay que tener en cuenta algo, por favor. El mensaje debe ser bíblico. Bíblico. ¿Por qué esta aclaración? Porque hay personas que predican cosas que no son bíblicas. O sea, toman el auditorio, toman el micrófono, toman el espacio de la predicación para hablar de otras cosas que no son la predicación. Toman el espacio de la predicación para hablar de pronto, no sé, qué sé yo, de política, de deportes. Y si usted va a hablar de eso, pues genial, háblelo. Pero no diga que eso es la predicación. Porque es que la predicación, y esto es para todos, debe ser una porción bíblica. Hoy vemos que algunos templos prestan sus micrófonos para escenarios, no sé, cómicos, políticos y otros escenarios y otros momentos que no son. El escenario, la predicación debe ser bíblica. ¿Que se pueden dar testimonios? Claro que sí, porque puede ser que el predicador sea, no sé, una persona que tiene un testimonio muy bonito y lo cuenta y a partir de ese testimonio habla un mensaje. Genial. Pero cuidado, por favor, porque a veces tenemos nuestros púlpitos y nuestro espacio de predicación y no lo aprovechamos. Antes lo rebajamos a otros contenidos que no son los que deberían ser. Ahora, avanzamos. El canal es el medio físico por el cual se expone el mensaje. Internet, micrófono, altavoces, etcétera. Usted puede predicar. De pronto, si usted es de los que hace una cadena en WhatsApp, que ojalá que si usted la comparte es porque usted la hizo. No porque comparta mensajes de otros que las mandan y se vuelven cadenas que la gente ni lee después. Si usted va a hacer un mensaje en WhatsApp que diga Dios te bendiga, habla Pepito Pérez, quiero compartir este texto, mira que el Señor nos enseña tal. Listo, genial. Eso es el canal y el canal es el WhatsApp, su muro de Facebook o cuando usted habla con alguien así a través de un micrófono o cuando usted comparte. Eso sería. El código vendría a ser el idioma y su expresión, oral o escrito. Usted puede predicar de una manera, ya sea, no hablemos del canal, sino que hablemos de qué, a través de qué, de palabras o, ciertas palabras cuando usted habla o letras cuando usted está a través de una escritura. Y el contexto, miren lo importante. El contexto es el entorno en el cual se desarrolla la predicación. O sea, un taxi, o sea, la calle, el parque, o sea, el templo. Y también importantísimo este punto, importantísimo, el contexto de quien escucha. O sea, no es lo mismo que nos escuche un mensaje, digámoslo así, un niño que nos escucha desde su niñez, a un niño que nos escucha desde su niñez y su condición de escasez. No es lo mismo que nos escuche un adulto pues porque es adulto, desde su contexto de trabajo y comodidad a otro adulto desde su contexto de escasez y dificultades. No es lo mismo que nos escuche un adulto desde su abundancia y enfermedad o desde su escasez y enfermedad. No es lo mismo. Alguien decía, es tan fácil predicar desde el desconocimiento, porque hay personas que predican, digámoslo así, sin tener en cuenta lo que la otra persona está viviendo. Por ejemplo, decía un profesor, cuando usted vaya a predicar en la calle a personas, a habitantes de calle, situación de calle, vaya con un pan, una guapanela. Primero, déles algo porque lo están necesitando. ¿Cierto? No es lo mismo que usted lo escuche a alguien que está
descansando allí, no sé, en un parque, a otro que está allí en ese parque porque no ha comido nada en el día. Entonces, a veces no tenemos en cuenta eso. No tenemos, simplemente decimos el Señor prospera, el Señor bendice, y no tenemos en cuenta que el que nos oye está esperando que usted y yo seamos ese instrumento por el cual Dios puede bendecirlo. Entonces, miremos, ese contexto es importante. Otro contexto, no es lo mismo, digámoslo así, un contexto de iglesia a un contexto de célula, casa de oración, casa de paz, depende como ustedes lo llamen. ¿Por qué? Porque ese contexto de iglesia es más heterogéneo, mientras que la célula, por lo general, es de adultos o de mujeres adultas, o de jóvenes, o de adultos, o de niños. O sea, es como más sectorizado. Ya avanzamos en eso. Entonces, tengamos en cuenta lo que sigue. Es importante, al momento de predicar, identificar el contexto del receptor y ser respetuoso de él. La predicación desde los elementos de la comunicación, porque estamos viendo que predicar no es hablar de Dios, es comunicar las verdades de Dios. Y es diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, yo hablo y no me importa si me escuchan. Y dimos el ejemplo. Mientras que cuando comunicamos, nos esforzamos porque el otro entienda. Por utilizar los mejores ejemplos, las mejores maneras. Nos esforzamos para que el otro pueda disfrutar y entender el mensaje. Entonces, avanzamos. Vemos unos ejemplos. Si hay personas en situación de vulnerabilidad, desplazados, habitantes de calle, etcétera, una vez se desee compartir con ellos, el mensaje debe estar acompañado de actos asistenciales. ¿Qué son actos asistenciales? Algo que quizás no le cambie la vida a esa persona, pero que lo va a ayudar en ese momento, como comida, ropa, medicamentos. Miren esta frase. Es difícil captar, predicar y captar la atención si el receptor tiene el estómago vacío. ¿Ustedes han puesto a pensar en eso? El mismo Jesús nos dijo en la palabra, por favor, alguien me ayuda a buscarlo. Busca, por favor, San Marcos 6:37. Leamos desde el 36. Marcos 6:36 y 37. ¿Quién puede leer, por favor? ¿Cuál, hermano? Qué pena. Marcos 6:36 y 37. Yo lo tengo, profe. Dale, porfa, léelo. Entonces dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ok, perfecto. Allí ellos hacen un análisis de cuánto gastarían. Pero la intención de ese texto es mirar, Jesús está predicando, les ha enseñado, y llega un momento en que ha sido tan larga la jornada que ya tienen hambre, es normal. Y ellos dicen, Señor, despáchalos. Y Jesús les dice una frase tan hermosa que muchas iglesias han olvidado, y es, dadles vosotros de comer. Y si ustedes ven este pasaje bíblico de la multiplicación, todo el mundo habla de que Dios hizo el milagro, y claro que sí. Pero el milagro comenzó en la generosidad de un joven. A veces usted, mi hermano, mi hermana, debe ser la clave, la pieza de ese milagro. A veces solamente. Y lo dije alguna vez cuando estábamos en el confinamiento, pues que estábamos con más dificultades, ¿cierto? Yo en una predicación decía,
A veces oramos y decimos, Señor, bendice a mis vecinos, pero no nos damos cuenta que nosotros podemos ser ese instrumento por el cual podamos bendecir al vecino. En su momento les dije, ¿qué tal que nuestro vecino no tenga para comer, no tenga para acompañar ese arroz? Podemos ser nosotros ese instrumento. Entonces volvemos al punto. Cuando vayamos a predicar a una persona que esté en una situación de vulnerabilidad, acompañemos el mensaje con un acto asistencial, por favor. Los líderes de predicación, los líderes de evangelismo, los pastores, acompañen estas actividades con algo, por favor. Además, pero algo importante, qué pena decirlo, yo sé que esto de pronto va a ser muy contrario a lo que en algunos momentos hemos aprendido, pero cuidado, por favor, porque a veces lo que hacemos es que parecemos políticos y no hay que ser así. Debemos dar ese alimento como acto de amor, como acto de misericordia, no como un gancho para que lleguen. No y no y no. Si usted va a dar algo, cuando predique, que sea como acto de amor, acto desinteresado. Que la persona tenga la libertad de quedarse escuchando, de irse o de volver. Pero no que a los que nos escuchen les daremos al terminar un pan. No hagamos eso. ¿Qué nos diferenciaría entonces de los políticos? La palabra del Señor nos... Señora. Que nos diferencia el dar de manera incondicional, no condicionando nada. Correcto. Hay un pasaje muy hermoso que me encanta y es Mateo 25:35. Por favor, leamos. Mateo 25:35. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Amén. Sí, por favor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Muy bien, muchas gracias. Y en ese mismo pasaje dice lo contrario. Tuve hambre y no me diste de comer. O sea, hace los dos contrastes. Y esto uno puede decir, pero ¿cómo? De hecho, esa fue la pregunta. Pero Jesús dice, lo que hiciste por otro, por mí lo hiciste. Entonces, allí es donde les digo, mis hermanos y hermanas, que no debemos cobrar la atención. Que porque el que nos coloque cuidado y al terminar le demos algo. No, 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 no. Demos alimento, bebida, ropa. Visitemos. Porque Dios nos ha dicho que lo hagamos. Porque es parte de la misión que tenemos nosotros como cristianos. Que no sea para un gancho, como les dije ahora, no tengamos actitudes de políticos. Otra cosa, es bueno que las iglesias tengan ministerios asistenciales, donde presenten el amor de Dios a través del dar, a través de la misericordia. Sería muy bueno que lo hiciéramos. Avanzo. Un contexto popular o de bajos recursos. Como pastores, miembros de iglesia o invitados a predicar, se debe tener especial cuidado al momento de compartir el mensaje bíblico en esos escenarios. Si bien es cierto que podemos contar con bendiciones de parte de Dios en lo material, se debe tener prudencia con los atuendos que se utilizan al momento de predicar. Si el contexto es de escasos recursos, lo más recomendable es ser cuidadoso con lo que se usa, relojes, anillos, además de los elementos tecnológicos. No porque lo vayan a robar, no tomen de ese lado. ¿Por qué? Sencillo. Porque estos elementos pueden ser objeto de distracción para el público, el cual puede centrar su atención en esos detalles antes que en el mensaje bíblico. Además, si el predicador expone su reloj de oro, el oyente puede pensar que lo hace para presumir su condición o su lujo en lugar de dejarse ministrar por la palabra. A veces
Y no sé si ustedes han visto, ojalá que no, porque sería muy triste, pero muchas personas toman el auditorio, toman la tarima como un lugar para presumir. Un ejemplo, hay personas que tienen unos relojes grandísimos, muy bonitos, y cuando pasan adelante al culto, a cantar, a predicar, Señor, Señor, yo te pido, y empiezan a exhibir su reloj, o no falta el que para predicar estrena. He visto. Para pasar adelante, como hay cultos programados, se preparan y cogen el auditorio, la tarima, el escenario, pues, como una pasarela para exhibir que están estrenando. Cuidado, por favor. Cuidado porque en una predicación el tema central debe ser el amor de Dios. La predicación no debe ser otra cosa. Además, estamos predicando en un escenario bastante humilde. ¿Qué hago yo en esta actitud que puede ser considerada de presumir? Hay personas que están en una situación bastante complicada y llego yo con mi super traje, mi super reloj, mis super anillos, mi super cadena, porque hay predicadores que predican con cadenas. Por favor, esas personas necesitan antes empatía, necesitan que los ayudemos, pero no. El escenario es un barrio de una iglesia bastante humilde, los hermanos van hasta de pronto en chanclas o en cholas, como les digan, y va la hermanita o el hermano con sus super zapatos. Cuidado, por favor. No estoy diciendo que vayamos de una forma desarreglada, no, pero que no tengamos actitudes ostentosas, porque, como lo dijimos ahora, eso puede ser piedra de tropiezo para que el mensaje ministre. Tengamos prudencia, por favor. El contexto, a ver, otro. El contexto donde, un momento, se me terminó, ya. El contexto donde los recursos económicos no son inconvenientes. Asimismo, como el anterior punto, si el contexto es de personas con un nivel económico acomodado, quien predica debe tener cuidado con su atuendo y no permitir que estos le sean impedimento para la recepción del mensaje. Veamos, si es una reunión de profesionales, el expositor debe lucir de traje, además de prestar especial atención al lenguaje, tanto verbal como no verbal que utiliza, ya que esos contextos son más observadores y críticos. A veces no tenemos prudencia con esto y se nos abren oportunidades, no sé, en una empresa, en una reunión, como dice, de profesionales, y nos invitan. Y como yo soy el más humilde, el hermano que no tiene cuidado con nada, porque yo soy el más humilde, voy así, entendiendo humildad, abro comillas, como descuido, y eso puede ser al contrario, cerrar puertas. Estamos hablando de que la predicación tiene en cuenta el contexto. El contexto. Entonces, tengamos cuidado con esto. Hay personas que van a las iglesias y son observadoras. No permitamos que ni un extremo ni el otro sean impedimento. Y este punto es muy hermoso. Un público de niños y adolescentes. Si el público son algunos de los señalados, el predicador debe hacer lúdico su mensaje, teniendo en cuenta su vestimenta, el mensaje y sus expresiones. Recordemos que no solo se predica con la voz, sino con la misma vida y presencia del predicador. A veces queremos tener una escuela de extensión, o sea, como una escuela dominical, pero en la calle. Y no tenemos cuidado con eso. Vamos a predicarle a niños con corbata. Vamos a predicarle a niñas con corbata, mejor dicho, del super traje. Y ellos necesitan sentirse cómodos. Qué importante es que el profesor de escuela dominical tenga un traje, digámoslo así, más acorde, que sirva de puente. Si usted le va a predicar a niños, pues utilice incluso un títere. Bueno, depende de la edad de los niños, ¿no? Utilice un títere, llame la atención de los niños,
Niños y niñas, soy Lori el Lorito. Quiero hablarles de la casa. ¿Ustedes le hacen caso a la mamá? Dios quiere que le hagamos caso a la mamá. Y empezar a trabajar con niños. Si hablamos con jóvenes, de igual manera, algo acorde. Y un consejo aquí que tal vez muchos no lo compartan, pero igual lo compartimos. ¿Cuál es? Cuando usted predique en la calle, tenga cuidado con su atuendo. ¿Por qué? Porque como cristianos nos vestimos, bueno, con modestia, ¿cierto? No hay problema. Pero algunos también a esa modestia le hacen una elegancia y está muy bien. Y a esa elegancia se ponen traje, corbata, tacones, etcétera. Bueno, pero si vamos a predicar en la calle, tenga en cuenta que cuando usted predica en la calle, el mensaje que usted le está llevando a esa dama, a ese caballero, a ese joven, es: sea como yo. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo: Cristo te ama, te invito a la iglesia. Y eso incluye: ve, sé como yo porque yo estoy en la iglesia y míreme. O sea, implícitamente eso es lo que decimos. Entonces, si las personas, suele pasar con los jóvenes mucho, nos ven con corbata y con saco, ellos pueden decir, y lo he escuchado: uy, yo no me veo pues con una corbata. Uy, yo no me veo con un saco. Y eso puede ser piedra de tropiezo. Estamos hablando que predicar es comunicar. Y comunicar tiene en cuenta todos los elementos de la comunicación: canal, código, contexto. Entonces, el consejo es por ello, no porque esté mal. Usted se viste y está bien que se vista elegante, modesto, muy bien. Pero en un ejercicio de estos, de la calle, puede ser tropiezo, porque muchas personas, sobre todo los jóvenes, dicen: uy, yo no me vestiría con esos vestidos. Uy, yo no me vestiría con esos trajes, de corbata, saco. Entonces, es el consejo hablando del contexto. Claro, a veces queremos sentirnos y vernos muy bien porque es para el Señor. Claro que sí, es para el Señor. Pero debemos tener en cuenta el contexto. Entonces, ya para resumir este seminario de hoy, concretemos con lo siguiente. Predicar es un arte de predicar. Y si hablamos de que es un arte, hablamos de que debe ser hecho con cuidado, con detenimiento, con amor, con pasión. Y debe ser hecho para que quede bonito. Una predicación debe quedar bonita. Ay, pero ¿cómo así si el que habla es el Señor? Claro que sí. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte para que quede bien hecha. Otra cosa, el arte es algo que demuestra, digamos, la creatividad del artista. A veces, como predicadores, caemos en errores y es copiar predicaciones de otros o de internet. Eso ya no es una obra de arte, es un plagio. Entonces, cuando hablamos de que el arte de predicar es porque genera una creación. Para crear una predicación debemos tener en cuenta tres cosas: hermenéutica, homilética y oratoria. Hermenéutica es la revisión de lo que es de la Biblia, qué dice y cómo hago para que se entienda. La homilética es cómo organizo eso. Hay personas que saben bastante de Biblia, pero no ordenan las ideas. Y la oratoria es cómo expongo, cómo hago para que demás personas entiendan, me comprendan y yo me dé a entender. Continuando, predicar no es hablar, predicar, o sea, prestar atención a todo el proceso de comunicación: emisor, receptor, mensaje, etcétera. Y allí nos centramos a revisar los públicos, los contextos, porque debemos tener mucho cuidado. No sea que nuestra predicación haya tropiezo con alguna cosa por descuido propio. Otro consejo: cuando vayamos a predicar en los diferentes templos, no tengamos nada más en la Biblia. A veces solemos tener un pañuelo, un sobre, separadores y un montón de cosas. Y a veces pasa la persona a predicar y ¡pum!, se le cae todo. Y allí empieza la distracción, porque se paran dos, tres personas a intentar alzarlo y ya, ay, qué pena, qué pena, y ya perdimos ese primer impacto. Entonces, cuidado, por favor. La predicación debe tener mucho cuidado, mucho cuidado para que sea bien hecha.
Claro, aparte no estamos dejando atrás la oración y la preparación, porque eso también es parte del contenido de estos seminarios. Entonces, voy a cerrar, pero quiero también dar la posibilidad de que ustedes pregunten algo si tienen dudas. Y recuerden, por favor, que ese seminario web es una introducción, una inducción. De hecho, esta es parte de la primera clase del taller de predicación 1 que oferta el Seminario Bíblico Teológico de Colombia. En este curso, taller de predicación 1, porque son 3, el 2 y el 3, y uno más que es positivo, en esos talleres de predicación es lo que vemos. Además de empezar a trabajar los diferentes bosquejos, las diferentes referencias bíblicas para elaborar los sermones. Así que esperamos que estos contenidos hayan sido de bendición para todos ustedes y podamos todos continuar predicando el Evangelio, teniendo en cuenta algunos consejos que son necesarios, por favor. Esforcémonos para predicar y hagámoslo siempre de la mejor manera. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerla en un momento. Si alguno de ustedes quiere estudiar con nosotros, también nos puede decir y empieza a trabajar en la plataforma con las clases en vivo para que pueda continuar con la preparación ministerial. Entonces, bueno, voy a cerrar la grabación y esperamos las inquietudes o preguntas que ustedes tengan. Dios les bendiga a todos y a todas por participar. Que estén muy bien.